Sí es cierto que desarrollar un país toma 20 años, creciendo su economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. América Latina, a menos que hagamos algo dramático, tendrá que seguir esperando mucho tiempo más. La economía global se hizo insuficiente, la política se llenó de incapaces, narcos y bandidos, y las élites están escondidas en sus burbujas. Para conversar sobre los desafíos de crecimiento económico que enfrenta nuestro continente, tengo el gusto de presentarles a Javier Núñez, economista con licenciatura y maestría, experto en temas de competitividad, fusiones, adquisiciones y legislación sobre estos temas. Licenciado Núñez, bienvenido a Razón de Estado. En 2023, América Latina tuvo un insuficiente crecimiento del 2.2% en el Producto Bruto Real y se espera una desaceleración al 1.8% en 2024 debido a las condiciones locales sumadas a las globales. ¿Es esto un ciclo que pasará? ¿Nos debemos resignar a que no se puede más o estamos obligados a encontrar opciones, alivios y soluciones? Yo creo que en el corto plazo, efectivamente, el entorno internacional nos impone restricciones. En particular, hay un tema de relocalización de inversiones que antes iban a China y que en este momento están detenidas. Si uno considera el monto de inversiones que iban a China cada año, actualmente hay un déficit de inversión que no está yendo a ningún país. Hay una parte que se está relocalizando, pero hay otra parte que está pendiente de acomodo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Dionisio? Que muy probablemente son capitales que están esperando oportunidades en algunos países que ofrezcan condiciones mínimas aceptables y que están esperando también que termine de desarrollarse el momento político que se está viviendo en los Estados Unidos. Claro. Entonces, no hay mucho que podamos hacer frente a ello en el corto plazo, Ya, pero sí tenemos que trabajar mediano y largo plazo. claro. ¿Qué medidas debieran tomar los gobiernos latinoamericanos para contrarrestar la desaceleración económica y fomentar el crecimiento? ¿Entienden esto los políticos? Yo creo que algunos lo entienden, no siempre son capaces o no siempre está en su interés llevarlo a cabo. Ya. Yo lo que pienso, Dionisio, es que hay dos grupos de tareas que se deberían de emprender. Y muy rápidamente le comento. La primera son tareas básicas que cualquier gobierno debería de hacer, que pasan por el tema de desarrollar la institucionalidad en sus distintas vertientes, mantener un entorno macroeconómico sano, llevar a cabo las inversiones en infraestructura o promover que el sector privado las lleve a cabo y desarrollar el capital humano y cuidar a la gente desde el punto de vista de la seguridad, la salud, la educación y la vivienda. El ingreso real, los salarios en América Latina han disminuido desde 2019. La inflación ha golpeado de manera severa a las clases medias y pobres. ¿Deben los gobiernos seguir endeudándose para hacer transferencias sociales o deben crear las condiciones para que las economías crezcan? A la larga, las deudas de los gobiernos se le terminan transmitiendo a la población a través de mayores precios y a través de condiciones financieras y macroeconómicas de inestabilidad, que a los que perjudican más es a los grupos de bajos ingresos. Sí. Según proyecciones, pocos países en la región lograrán mejorar su nivel de deuda pública en relación al PIB para 2024. La mayoría de los países continuarán enfrentando altos niveles de deuda y esto es y será un obstáculo para el desarrollo económico. ¿Qué políticas deben adoptar los países con altos niveles de deuda pública para evitar consecuencias como las que ya se llegó a sufrir en Argentina por exceso de deuda y gasto? Sí, la verdad es que cuando uno revisa el panorama latinoamericano hay de todo. Hay países con grandes niveles de endeudamiento y otros con niveles mucho más bajos. Pero yo diría que en general el tener niveles bajos o medios de endeudamiento no debe de ser una razón para dejar de hacer un esfuerzo por eficientizar el uso de los recursos. En particular, hay un fenómeno que está ocurriendo en países como el mío, como México, en el que se fue muy efectivo en el combate a la inflación y en los últimos 2 meses la inflación está rebotando. Sí. Guatemala también está enfrentando ese problema recientemente.
Entonces, eso indica que hay que reforzar el esfuerzo y no olvidar que existen ciertas metas macroeconómicas que a veces incluso están plasmadas en las leyes y que de una meta de 3% de inflación, brincar a 3,5%, luego termina uno brincando a 4% y termina por perderse el objetivo. Ya. México tuvo un crecimiento, lo mencionabas, 3.2% del PIB en 2023, impulsado por la inversión extranjera directa y el nearshoring, pero se espera que el crecimiento baje al 2.1% en 2024. La variable política, como en todos los sitios, en México es incierta y de alto riesgo debido al nivel de concentración de poder y a la pérdida de contrapesos en el Estado. Morena, el partido oficial, es todopoderoso. ¿Cuál es el panorama que ves para México? México vive un momento muy particular porque por primera vez en muchísimo tiempo, en décadas, en año electoral vamos a tener un segundo semestre de año con baja en crecimiento económico. Lo usual era que siempre cada año que hay relevo presidencial hay un impulso económico, hay mayor gasto público, evidentemente. En México el déficit brincó a 5,5 puntos del PIB. Entonces, el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de octubre está prometiendo bajar ese déficit primario a 3,5 puntos del PIB, es decir, bajarlo 2 puntos. Entonces, se está anticipando en los mercados un esfuerzo muy grande fiscalmente que tendrá un efecto en el crecimiento sin lugar a dudas, Sin duda. y ya lo está teniendo el día de hoy. Ya. Javier, la inflación sigue siendo un desafío en América Latina, con tasas significativamente altas en países como Argentina, donde se proyecta una inflación de 3 dígitos para 2024. ¿Qué estrategias deben implementar los gobiernos latinoamericanos para controlar la inflación y proteger el poder adquisitivo de sus ciudadanos? No, yo creo que hay que apegarse a la idea de que hay que mantener estabilidad macroeconómica, hay que tener un esquema sano de financiamiento del gasto público y hay que generar incentivos a la inversión. Finalmente, el gobierno no va a tener más recursos para ejercerlos si la economía no crece. Y la economía Sí. no va a crecer si el sector privado no tiene incentivos para invertir. Ya. Para terminar, Javier, las tasas de interés, el costo del dinero para que la gente compre su carro o su casa ha subido y causado gran impacto en la economía de las familias. ¿Qué impacto tiene la política monetaria en las economías latinoamericanas y cómo deben navegar en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre? Muy brevemente. Las autoridades tienen que mantener el mandato legal que tienen. En particular, países como Guatemala hay un mandato de ley que estipula ciertas reglas de estabilidad macroeconómica y se tiene que cumplir con ello. Ya. Crear las condiciones para lograr que nuestras economías crezcan en el volumen y a la velocidad que necesitamos para alcanzar la prosperidad exige que nos sentemos en la mesa de dibujo para diseñar un modelo de desarrollo que nos lo permita. Licenciado Núñez, gracias por tu tiempo. Sigue adelante, muy presente en las mesas de discusión pública. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.